A ver, entonces, supongamos que nuestra ficha se encuentra aquí, en esta casilla del medio, que sería, a ver, no sé, si está indexado en uno. Sería la casilla, pero ¿desde dónde empieza? Um, Aquí está, sí. Vamos a ver. Sería uno, 2, 3, 1, 2. Entonces nuestra ficha está en la fila 2, columna 2. Y supongamos que nosotros avanzamos de... bueno, lo mismo que el ejemplo. Vamos a poner la misma cantidad de saltos que el ejemplo. A filas hacia arriba, que es 2. Vamos a ponerle 2. Y C columnas hacia la derecha, que igual vamos a ponerle 2. Entonces, inicialmente estamos aquí. Y solo para ilustrar lo de que se salga del tablero, pues vamos a ver qué sucede. ¿Cómo, cómo sucedería? Si nos movemos 2 hacia arriba, vemos que aquí es uno y ya no podemos movernos otra porque nos salimos. Entonces, como nos salimos del tablero, tenemos que continuar desde abajo. Entonces, la segunda casilla sería esta. Y ya nos movimos 2 filas hacia arriba. Ahora necesitamos movernos 2 columnas hacia la derecha. Esta es una. Y como nos salimos del tablero, continuamos en la misma fila, pero desde la izquierda. Esta sería la segunda. Entonces, en un salto, nuestra ficha quedaría en esta posición, en la casilla 1-1. Y básicamente eso es todo lo que sucede. Eh, si damos otro salto, pues quedamos aquí. 2 filas hacia arriba, 2 a la derecha. Quedamos en esta casilla. Ahora, eso solo era para ilustrar cómo se va moviendo la ficha. Antes de, bueno, para ir llegando a la solución, no sé si lo intentaron o qué se les ocurrió hacer para este problema. O qué intentaron probar. Yo no, bueno, ¿se me escucha? Sí, Yo no, bueno, no escribí ningún código, pero se me ocurre una idea. Eh, o sea, así nada más dibujando y así, vi que o normalmente, bueno, creo que siempre la primera casilla que vamos a volver a tocar va a ser la de donde iniciamos. Porque, yo lo veo como si estuviéramos haciendo, por ejemplo, movimientos diagonales. Y si, y siempre vamos a ir arriba o sea, diagonales arriba a la derecha. Entonces, si se nos acaba el tablero, vamos a seguir empezando y vamos a llegar a un punto donde vamos a volver a pasar sobre el primer, o sea, donde estábamos. ok, Entonces, sí, sí. asumí que la primera casilla que íbamos a volver a tocar sería eh, la del medio. Y Ajá, como ¿dónde mencionaste estás ayer, inicialmente? digo, no la del medio, la de la ¿Dónde donde estás? iniciamos. Sí, es. Eh, entonces, como mencionaste ayer lo del máximo común divisor y mínimo común divisor, mínimo común múltiplo, perdón. Ajá. Se me ocurrió como que, ay, ¿se me escucha? Sí, Ajá. Eh, Tomar en cuenta las dimensiones del tablero y sacar bueno, primero tomar cuánto tenía de, verticalmente y cuánto se movía hacia arriba y sacar el mínimo como múltiplo de eso. Y cuando sacamos el mínimo como múltiplo, lo dividimos entre por cuánto se mueve hacia arriba. Y así ya tendríamos cuántos movimientos tiene que hacer hacia arriba para volver a llegar a la misma casilla. Y lo mismo hay que hacer con lo horizontal y cuando tengamos eso volvemos a sacar.
el mínimo común múltiplo para ver cuándo vuelven a tocar en el mismo lugar. Ok, pues sí, a grandes rasgos esa es la solución. Me acabas de decir toda la solución. A ver, primero había que ver que, bueno, esto pues podías verlo fácil, pero había que ver si siempre vas a repetir en alguna casilla. Y bueno, de hecho, lo que, bueno, yo utilicé para, para ver si siempre repites alguna casilla, pues igual se llama principio de casillas. Y es que supongamos que en cada salto siempre nos vamos a una casilla diferente. Entonces, a ver, aquí tenemos 3 por 3 9 casillas. Como podemos hacer saltos indefinidos, o sea, un, cualquier cantidad de saltos, no nos ponen el límite. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos 9 casillas. 9 casillas. Y suponiendo que en cada salto siempre vayamos a una casilla diferente, pues a lo más podremos hacer 9 saltos. Y en 9 saltos, tal que cada uno de esos saltos siempre sea una casilla diferente. Pero ¿qué pasa con el 10.º salto? Como no tenemos 10 casillas y ya hemos pasado por las 9 anteriormente, pues en el 10.º salto a fuerzas tendrá que ser en una casilla repetida. Y bueno, eso creo, si recuerdo bien, lo vieron en Introducción de Matemáticas en el campamento con Santiago, que es el principio de casillas. Eh, tenemos 6 aquí. Bueno, si conté bien, son 9. Principio de casillas. Entonces aquí tenemos 9 saltos. 9 saltos en 9 casillas. Pero si queremos hacer un salto más, a fuerzas tiene que ser en una casilla que ya estemos ocupando. El 10 puede estar aquí o en cualquiera. Entonces en al menos una casilla vamos a tener un salto repetido. No, perdón. En al menos un salto vamos a tener una casilla repetida. Entonces siempre se va a cumplir eso. Ahora lo que dijiste de que en cuál es la casilla que se repite, la primera que se repite, pues siempre va a ser la casilla donde inicias. Y no me acuerdo cómo había deducido que siempre es la que es donde inicias. Eh, a ver, Igual creo que si pones que se mueve 0 veces a la derecha, pues si se mueve nada más hacia arriba, la primera igual va a ser la del medio, creo. ajá, sí, sí. Si se mueve solo hacia arriba, sí. A ver, lo que se me ocurre es que si suponemos que empezamos en cierta casilla A1 y suponemos que la primera casilla que se repetirá sea una casilla mayor que uno, una casilla A mayor que uno. Esta le puse A1 porque es la primera donde iniciamos. Entonces, ¿qué pasa? Iniciamos en la A1 y la primera que vamos a repetir es una casilla acá con K mayor a uno. Y la pregunta es, ¿esto es posible? Veamos. No es, bueno, mi razón de por qué no es posible, lo estoy analizando así rápido, pero lo que yo pienso por lo que no es posible es porque, miren,
En todos los saltos estamos haciendo exactamente el mismo movimiento. Movernos a filas hacia arriba y sea a la derecha. Exactamente el mismo movimiento. Entonces, si suponiendo que haciendo siempre ese movimiento, empezamos en cierta casilla, bueno, vamos a ponerle X. Empezamos en cierta casilla AX y suponemos que la primera que se repetirá será una casilla AK con que sea mayor a X, o sea, una casilla que visitemos después. Pues es imposible. ¿Por qué? Bueno, creo que Ok, estoy repitiendo lo de antes. Supusimos que empezamos en una AX haciendo siempre el mismo movimiento. Pero ¿qué pasa con esta? Si ignoramos todas las casillas anteriores y vemos que a partir de aquí seguimos haciendo el mismo movimiento, pues es como que esta casilla acá se convierte en el AX. ¿Por qué? Porque si al hacer el mismo movimiento para AX estamos repitiendo primero una casilla de después, va a pasar lo mismo con acá, porque seguimos haciendo el mismo movimiento. Entonces no puedes, suponiendo que empiezas en este, no puedes volver, o sea, suponiendo que saltas en este con el mismo movimiento de antes, no puedes volver a repetir esta casilla por esa condición, porque tienes que repetir una casilla después. Entonces es como si se volviera un ciclo infinito en donde nunca vas a repetir una casilla. Entonces, si empiezas en cierta casilla X, no puedes repetir una casilla que visites después. O sea, esa no va a ser la primera. No sé si, creo que, no sé si lo revolví con esta explicación. Por ejemplo, suponiendo que hagamos esto, no podemos suponer que vamos a, o sea, sí podemos suponerlo, pero no podemos afirmar que vamos a, eh, o sea, no es verdad que repetiremos primero esta casilla. ¿Por qué? Porque para esta casilla estamos haciendo el mismo movimiento. El mismo movimiento. Y si afirmamos que si al hacer este movimiento la primera casilla que vamos a visitar repetidamente sea esta, pues va a suceder lo mismo. Haciendo este movimiento, pues no puedes visitar otra vez primero esta casilla, sino que tiene que ser la siguiente. Y lo mismo va a pasar con este. Haces el mismo movimiento y tiene que ser la siguiente. Haces el mismo movimiento y tiene que ser la siguiente. Entonces empiezas en como una cadena de contradicciones y nunca llegarás a repetir una casilla. Eso si supones que repites una siguiente. Ahora, ¿qué pasa si supones que repites una casilla anterior a donde empiezas? Pues simplemente no se puede porque no hay casillas anteriores, porque empiezas en AX. Entonces, si no se puede esto y no hay anteriores, pues la primera casilla en la que tienes que empezar es la inicial. Perdón, la primera casilla que vas a repetir es la inicial. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, pues nada más es un dato extra, pero en realidad no se usa para la solución. O sea, no importa en qué casilla inicias, ni cuál repitas primero, porque en la solución pues no lo necesitas. Ahora, bueno, eh, pues básicamente la solución ya la dijo David, sacar mínimo común múltiplo del alto por cuánto se mueve hacia arriba y del ancho por cuánto se mueve a la derecha. Y luego eso eh, te dice para cada desplazamiento hacia arriba y en horizontal, cuándo volverás a repetir la casilla. Eh, ok, pero eso lo calculaste por separado. Y para saber cuándo en esos dos movimientos horizontal y vertical en conjunto van a caer en la misma casilla, pues tienes que volver a sacar mínimo como múltiplo. Entonces, ¿por qué sucede eso? Veamos primero el caso vertical. Bueno, no, el caso horizontal, que se dibuja mejor. Supongamos que tenemos 3.
Nosotros nos movemos, para este ejemplo, nosotros nos movemos de dos en dos. Entonces, ¿qué pasa? En realidad no importa en qué casilla estés inicialmente, porque la cantidad de movimientos mínimos para repetir va a ser la misma siempre en cualquier casilla. Así que podemos suponer que queremos repetir la primera casilla, solo para simplificar las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros nos movemos de dos en dos y tenemos una longitud de 3, pues nos movemos dos. Eh, ok, sí. O sea, utilizamos dos casillas. Pero vemos que nos sobra una. Nos sobra una para completar el ciclo. O mejor, a ver, ¿cómo sería en el ejemplo? Mm, a ver. Ok, lo que nosotros queremos, eh, ¿qué es lo que queremos para volver a quedar en la misma casilla? Pues movernos una cantidad que sea múltiplo de la longitud, ya sea vertical u horizontal. ¿Qué significa esto? Que si estamos en esta de en medio y queremos, si queremos movernos horizontalmente, para volver a quedar en la misma casilla, debemos movernos un múltiplo de la longitud horizontal, que en este caso es 3. ¿Y qué pasa si nos movemos 3 veces? Entonces sería 1, 2, 3. Y el 3 pues es múltiplo de 3. Entonces nos movimos 3 y quedamos en la misma casilla, horizontalmente. Ahora, ¿qué pasa si nos movemos al siguiente múltiplo, que es 6? Pues pasa lo mismo. 4, 5, 6. Entonces queremos movernos un múltiplo hacia la dirección que estemos. Queremos movernos en algún múltiplo de la longitud, ya sea en vertical o horizontal. Entonces es por eso que debemos llenar la longitud, o sea, llenar la cantidad de casillas que hay, horizontal o verticalmente. Ahora sí, tenemos una longitud de 3 y nosotros nos movemos de 2 en 2. Entonces, en un primer salto nos movemos 2, pero vemos que nos sobra 1. Y si queremos movernos otra vez 2, no podemos porque la longitud es solo 3. Entonces es ahí donde nos ayuda esta parte del ciclo, que empezamos desde abajo o desde la izquierda y así, si nos salimos. Pero ¿eso qué significa? Empezar de nuevo significa agregar otra vez la longitud. Entonces agregamos esa longitud y ahora ya hicimos esto. Eh, ahora ya podemos poner dos más. Entonces vemos que aún nos sobra y damos otro salto. Y vemos que con un salto más, pues ya obtuvimos ya pudimos llenar completamente la longitud que queremos. Pero si se dan cuenta, esto es como la descripción gráfica del mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Pues, ¿qué números teníamos aquí? Teníamos un 3 y aquí íbamos de 2 en 2. ¿Y cuál era el mínimo común múltiplo de 3 y 2? Bueno, mejor dicho, ¿cuál es? Pues es 6. Y pueden notar que hicimos, avanzamos 6 casillas, que es el mínimo común múltiplo de nuestro desplazamiento y la longitud de la dirección hacia donde estemos yendo. Entonces, el mínimo común múltiplo del desplazamiento y la longitud nos da la cantidad de casillas. Ahora, ¿cómo obtenemos la cantidad de saltos? Pues si nos desplazamos esta cantidad de casillas, únicamente lo dividimos entre cuántas casillas nos movemos en cada salto, que sería entre 2. Y eso nos da 3, que son la cantidad de saltos que tenemos aquí, cada barrita roja. Entonces, esto funciona tanto para horizontal como vertical. Y de ahí viene la idea. Entonces, esto me dice que necesito 3 saltos, o mejor dicho, sí,
tres desplazamientos verticales. Tres desplazamientos verticales para que para volver a quedar en la misma casilla. Tres desplazamientos verticales o cualquier múltiplo de tres. Ahora, pues como para los desplazamientos horizontales tenemos el mismo valor, pues es lo mismo. Ahora, ya sabemos por separado en horizontal y vertical cuántos movimientos necesitamos para volver a coincidir. Pero ¿qué pasa? Que o vamos a cambiar de ejemplo, mejor. Em, pongamos pongamos un 3 aquí y agreguemos uno más. A ver, esperen, estoy construyendo esto. Entonces, vamos a volver a solo dibujarlo bien. Este va a ser el horizontal, perdón, el vertical. Eh, en vertical vamos de 2 en 2, así que el mínimo común múltiplo pues sería 4. El mínimo común múltiplo de 4 y 2 pues es 4. 4 y eso lo dividimos entre la cantidad de casillas que vamos por cada salto. Y nos queda que necesitamos dos saltos. Dos saltos. En dos saltos llegamos a la misma casilla. Bueno, mejor dicho, a la misma fila en... Sí, a la misma fila, yendo verticalmente. Ahora veamos para el horizontal. Para el horizontal nos movemos de 3 en 3. De 3 en 3 y nuestra longitud pues es de 4. Vemos que nos sobra uno, así que tenemos que agregar otra longitud. O lo que es lo mismo, iniciar desde la izquierda. Ok, nos sigue sobrando, así que agregamos uno más. Ok, y vemos que con este último pues ya completamos la longitud, ya no nos sobra. Y pues el mínimo común múltiplo de 3 y 4 pues es la cantidad de casillas que usamos, que es 4 por 3, 12. Entonces necesitamos recorrer 12 casillas para volver a quedar en la columna en la que estábamos. Y eso traducido a movimientos, pues es 12 entre 3 igual a
4 movimientos. Entonces necesitamos cada 4 movimientos, si cada 4 saltos, llegamos a la misma columna. Y ajá, llegamos a la misma columna. Y cada 2 saltos llegamos a la misma fila. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo es la próxima vez que van a coincidir? Eh, ajá. ¿Cuál es el mínimo número de saltos en los que van a coincidir ambos, la fila y la columna? Porque ¿qué pasa si coinciden la fila y la columna? Pues quiere decir que hemos repetido la casilla. Estaremos en la misma fila y la misma columna. Entonces, bueno, ahí es de donde viene la idea que les dije de esos problemas del avión, de que en cada viaje tarda cierto tiempo y otro avión tarda otro cierto tiempo. Pues es casi lo mismo. En este caso se trata de movimientos. ¿Cuánto tarda en volver a la misma columna? Tarda 4 movimientos. ¿Y este cuánto tarda en volver a la misma fila? Tarda 4 movimientos. Y nosotros queremos saber cuándo van a coincidir. Pues cuándo van a coincidir. Y además queremos que sea el mínimo número de movimientos en el que coincida. Y eso es el mínimo común múltiplo entre esos dos. Y el mínimo común múltiplo de 4 y 2, 4,2 es igual a 4. Entonces, para este problema, para este caso, necesitamos 4 movimientos para volver a coincidir en la misma casilla. Y vamos a comprobarlo. Aquí tenemos el primer movimiento. 2 hacia arriba, 2 hacia la derecha. Luego el segundo movimiento es aquí. El tercero es aquí. El cuarto... a ver si no me estoy confundiendo. El primero es aquí. El segundo es aquí. El tercero es aquí. 1, 2, 4. Se supone que debería quedar aquí. O conté mal. Ah, no, perdón. Sí, es cierto. Cambié cuánto damos en cada salto. Era 2 hacia arriba y 3 hacia la derecha. Lo siento. Entonces, 2 hacia arriba y 3 hacia la derecha. Con razón no cuadraba. Entonces, aquí queda el primero. Luego 2 hacia arriba, 3 a la derecha. Aquí queda el segundo. 2 hacia arriba, 3 a la derecha. 1, 2, 3. Aquí queda el tercero. 2 hacia arriba, 3 a la derecha. 1, 2, 3. Y aquí queda el cuarto. Y pues vemos que es verdad. El mínimo número de movimientos que necesitamos es 4 para llegar a la casilla donde ya estábamos. Bueno, básicamente esta es toda la solución. Sacas mínimo con un múltiplo de estos dos y luego mínimo con un múltiplo de estos dos. Pero no te olvides de dividir entre cuántas casillas te mueves en cada desplazamiento. Porque lo que quieres es la cantidad de saltos, no la cantidad de casillas que te mueves. Eh, y bueno, esta sería toda la idea de la solución. ¿Tienen alguna duda? Es que le fue a preguntar a mamá porque le Por mi parte, dije que yo la pedí y le dijo que te pedí. igual, menudo. Ok. Ahora una pregunta. ¿Cómo sacan el mínimo? ¿Cómo calculan el mínimo común múltiplo? Pero ya en programación. ¿Cómo hacen un programa que lo calcule?
podemos sacar el máximo común divisor y lo dividimos entre la multiplicación de los dos números. Sí, solo que lo dijiste al revés. Dividimos la multiplicación entre el máximo común divisor. Sí, perdón. Sí, es eso. Y bueno, supongo que ya saben cómo sacar el máximo común divisor. Ah, Bueno, este código es muy sencillo. Eh, a ver. ah, bueno, no recuerdo ni si necesitábamos long long. Mm, bueno, vamos a dejarlo por si acaso. Entonces, nosotros queremos la mínima cantidad de saltos horizontales. ¿Y eso cómo lo hacíamos? Con el mínimo con múltiplo de la longitud horizontal. De la longitud horizontal con nuestro desplazamiento horizontal. Dividido entre el desplazamiento. Entonces tenemos m filas, n columnas. M es nuestra longitud horizontal. Entonces, ¿cómo se hace el mínimo común múltiplo? M por A, M por el desplazamiento horizontal. Esto dividido entre el máximo común divisor de M y A. Y luego eso lo dividimos entre A. Y hacemos lo mismo para el vertical. No, perdón, puse las letras al revés. Este es vertical. El horizontal es con la cantidad de columnas y el desplazamiento hacia la derecha. Sí existe una función para el máximo común divisor. Sí, es dos guiones bajos y GCD. Solo que No sabía. yo tampoco lo descubrí hace como un mes. Yo estaba justo programando una función para eso. Sí, el algoritmo de Euclides. Eh, Aunque igual está sencillo programar. Long long. Tengo una duda, son dos guiones bajos. Sí, dos guiones bajos. Eh, a ver, a ver si me acuerdo. Bueno, esta es la forma recursiva. Yo antes les había enseñado la forma iterativa. Creo que con Santiago vieron la forma recursiva el algoritmo de Euclides. No, era... ah, ah. Bueno, de todas maneras, pueden ponerlo en cualquier orden. Porque después, con este if, cambias el... O sea, haces que el menor sea A. Si no me equivoco, ese es el algoritmo de Euclides. De forma recursiva. B es el mayor módulo A, o sea, el máximo común divisor del mayor módulo A y A. Y así vas. Pero, pues ya está programado por nosotros. Solo que
No sé en qué librería específicamente está esta función del guión bajo GCD, pero con la bits pueden usarlo. Entonces, ya que tenemos eso, simplemente imprimimos la mínima cantidad de movimientos para que ambos coincidan. Y es el mínimo común múltiplo de B y H. Y si se dan cuenta, pues ni siquiera utilizamos la posición de nuestra ficha. Ah, sí, no declaré las variables. Ok. Y vamos a ver. Espero que funcione. Y nos imprime 5. Ya está bien. Es la respuesta que dice aquí. Ahora vamos a ver si funciona con este ejemplo que teníamos aquí. Tenemos una cuadrícula de 4×4. Nos movemos 2 y 3. Y esos no importan. Y nos da 4 movimientos mínimo, que es la respuesta que teníamos aquí. Entonces, pues, como les dije, pues solo eran 2 líneas para la solución. Eh, Básicamente estas dos, sin contar la entrada. O 4 líneas si cuentan la entrada y la declaración de datos. Pero básicamente la solución son 2 líneas. Eh, y eso es lo que te permite las matemáticas. En vez de hacer un ciclo entero. O simular por completo el movimiento. Estoy en una duda con el GOT que calculamos el mínimo o el máximo. ¿Con el qué? Con el GOT. Got, ¿dónde está? Dice GCD. Ah, GCD. Sí, sí. Es de Greater Common. O sea, máximo común divisor. Y el mínimo como múltiplo. El mínimo común múltiplo es LCM. LCM es Lowest Common. No me acuerdo cómo se escribe múltiple. Múltiple. No sé. Ahora la duda, solamente se puede entre dos números. Sí. Que yo sepa, sí. A ver. Sí, solo dos elementos. Pero, pues incluso haciendo solo con 2 elementos puedes obtener de varios números, de n números. Puedes generalizarlo utilizando esta misma función. No sé si lo vieron con Santiago, pero el máximo común divisor o en su defecto el mínimo común múltiplo de n números, pues simplemente lo vas haciendo igual que como obtienes un máximo con un ciclo. Obtienes el GCD de A1 a 2, luego obtienes el GCD de, bueno, vamos a ponerle X a eso. Luego obtienes el GCD de X y A3. Vamos a ponerle anterior. Luego obtienes el GCD de anterior y A4. O sea, solo vas haciendo el máximo común divisor de todos los anteriores y el nuevo número. Y así vas obteniendo todos. Y lo mismo con el mínimo común múltiplo. Y así puedes usarlo, aunque esto solo sea de 2.
Y bueno, eso. Ahora, tu otra pregunta era que si, ¿qué calcula esto? Habías preguntado el mínimo de qué, o el máximo de qué, no recuerdo bien. Si es el máximo común divisor. Sí, es el máximo común divisor. Eso. He visto, Gracias. he leído cosas que piensan con las manos. O sea, Y bueno, pues ya es toda la solución. Y bueno, ya lo había enviado y nos dio los 100 puntos. 0,1 segundos. Qué bien. Entonces, ¿tienen alguna duda de la solución? De la implementación, supongo que no. Bueno, no sé, tal vez. Solo son 2 líneas. O de la idea de la solución. esto se cura. A ver. Ay, pasa ya. Por mi parte no. Ok. Bueno, solo por curiosidad voy a buscar en qué librería está. Bueno, sí tengo una pregunta. Así como hay una función para el máximo común divisor, hay una para el mínimo común múltiplo. Lo mismo me acabo de preguntar. Eh, Tal vez. Aunque bueno, pues como puedes ver, el mínimo como múltiplo, pues puedes obtenerlo haciendo esta simple operación. Así que no creo que sea necesario que haya una función para eso. Pero eh, tal vez haya. Ok, creo que no lo dice explícitamente, pero intuyo que la función GCD está en la librería algoritmo, la misma que usan para el sort. No, quién sabe dónde entré. Mm, mira, sí hay. Aquí está. LSM. LSM. Vamos a ver si me deja compilar. LSM DBIH. Mm, Pues cómo se pone. Mejor me voy aquí. Ah, o creo que no vi si la función que utilizaban ahí ya estaba programada. Y por eso me da error de compilación. Sí, ILSM, include numeric. No, puede ser que esta librería no esté en la bits. Solo quiero probar esto. No, demasiado para hoy. Otro día lo veré. Pero si quieren el mínimo común múltiplo, pues simplemente hagan esto.
la multiplicación entre el máximo común divisor. Entonces, bueno, pues si no hay dudas, pasemos al siguiente problema. Cajas. Bueno, este ya lo expliqué, es exactamente lo mismo que el último problema del estatal, el 2020 de Yucatán, el año pasado. Y bueno, ¿recuerdan cuál era la solución del estatal? De este problema, pero del estatal. Sí. Creo que no escuché qué dijeron. Sí. Bueno, ¿cuál era la solución? ¿O qué hacías? Era, bueno, según yo era ordenar el arreglo e ir agarrando desde el más chico y llevar un conteo de cuántas cajas llevo agarrando y checar si existe una caja que tenga la resistencia de pues, la cantidad de cajas que tengo. Y cada vez que agarro una nueva caja, la asigno el valor de -1. O sea, como que tacharla para ya no volverla a escoger. Y así hasta que se me gasten las cajas. Pues sí, sí, esa es la solución. Y de hecho, esa solución en este problema te da 61 puntos. Sí, te da 61 puntos. Que es para estas dos tareas. ¿Por qué te da 61 puntos? Porque esa solución es de complejidad cuadrática. Cuadrática sobre n. Entonces, para estas dos subtareas, sí puedes hacerlo. Em, y bueno, eh, sí, sí. Máximo este sería 10 a la 4, porque es cuadrático. Pero para esta subtarea de 39 puntos, ya no puedes porque es máximo 10 a la 5. Y el cuadrado de 10 a la 5 pues es 10 a la 10. Y se pasa de un segundo, que nos dan. Entonces, veamos. Eh, Solo para platicar que no voy a implementar las soluciones de estos. Bueno, de este sí. Vamos a ver la solución de búsqueda binaria. Eh, Así que la solución de este no la voy a implementar, pero la solución de estas dos es casi lo mismo. Solo que esta sin la búsqueda binaria. Y esta es con búsqueda binaria. Ahora, ¿cómo obtenías 27 puntos con estos límites muy pequeños? N igual a 10. Pues la idea que tenías, bueno, la idea de esa solución de 10 puntos es que, a ver, vamos a poner un ejemplo de aquí. 2, 2, 1. Pero vamos a ponerlo como 1, 2, 2. La idea de la solución es tomar siempre la primera caja. Siempre la primera caja. Y tratar de hacer tus torres con ella. Y en caso de que ya no puedas, pues haces una nueva torre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este ejemplo? Tomas la primera caja y pones el 1. Luego pones el 2. Pones el 2 y... Bueno, sí puedes ponerlo sobre el 1 porque el 1 resiste una caja encima de él. Luego llega este otro 2 y intentas ponerlo aquí. Pero ya no puedes poner otro porque el 1 solo resiste dos cajas encima de él. Entonces formas una nueva caja. Y ya, ahí terminas. Entonces, esta solución en este orden nos dio dos torres. Ahora, ¿qué pasa si intentamos con 2 1? Bueno, vamos a ponerlo aquí abajo.
¿Qué pasa si intentamos con este orden? 2, 1, 2. Las mismas cajas, pero en diferente orden. Pones la 2, pones el 1, pones rayos. Creo que puse un mal ejemplo. Bueno, es que este ejemplo está muy fácil. Vamos a poner mejor. No tengo. Déjenme buscar ejemplos. Para no pensar en. A ver si aquí hay otros. Vamos a probar con esta. 1, 1, 2, 1, 1. A ver, tenemos 1, 1, 2, 1, 1. Ahora, vamos a probar esta solución. Agarramos la primera, que es 1. Vamos a la siguiente. Vemos que aún podemos ponerlo en la torre actual. Y bueno, vamos a la siguiente y ya no podemos ponerlo aquí porque esta caja se rompería. Ya está soportando el máximo que es 1. Así que haces una torre nueva con el 2. Y aquí pones un 1 que lo soporta y aquí pones el otro 1. Y vemos que nos da 2. Pero, o sea, al construir esta solución tú no sabes si es el máximo. Bueno, si es el mínimo, perdón. Tú no sabes si es la mínima cantidad de torres. Pero has obtenido una solución. Aquí en este ejemplo pues ya nos... bueno, sí es el mínimo. Rayos, otro mal ejemplo. A ver, ¿cómo lo puedo arreglar? ¿Cómo lo puedo arreglar? Mejor utilicemos este. 1, 1, 2, 3. No debí borrar ese 2. 2, 3, vamos a ver. Entonces este 2 ya no lo puedes poner aquí. Y bueno, pones este 2 en una torre nueva y pones este 3. Bueno, creo que me está gustando este ejemplo. Y nos queda que obtuvimos 2 torres. Entonces, como decía, obtuviste este resultado. Pero mientras estás haciendo la solución, tú no sabes si es el mínimo. Y aquí ya nos dice que el mínimo es 1. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues puedes cambiar el orden de tus cajas en el que los vas eligiendo. Cambias el orden nada más. Pones 1, por ejemplo, cambias el orden a 1, 1, 3, 2. Cambias el orden. Y vuelves a hacer lo mismo. Pones 1, 1, esto ya lo conocemos. Pones el 3 aquí, pones el 2. Y obtuviste lo mismo. Aún no obtienes algo mínimo. Entonces, ¿qué más puedes hacer para obtener, para probar otra cosa y que esperar a que te salga algo menor? Puedes cambiar el orden de nuevo. Vamos a cambiar estos dos, por ejemplo. 3. No, pero... en uno nuevo. Entonces volvemos a hacer ese procedimiento. 1, 3. Este 1 ya no podemos ponerlo. Ponemos este 1 y luego el 2. Y nos sigue quedando lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos el orden a 3, 2, 1, 1? Vemos que podemos poner el... O sea, vamos siguiendo la misma solución. Los ponemos en el orden en el que no tenemos.
Ponemos el 3, podemos agregar el 2, podemos agregar este 1 y este 1 es igual. Y vemos que con este orden obtuvimos la mejor respuesta. Entonces, ¿de qué manera? Únicamente cambiando el orden. O sea, ¿qué tendrías que hacer para obtener el mínimo, la respuesta que te piden? La mínima cantidad de torres que puedes obtener, que puedes formar. Haciendo esta idea de solución. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? A mí me queda una duda. ¿Cuál? ¿Qué duda? Sobre la descripción del problema. No entendía cuántas cajas podría cargar. O sea, por ejemplo, si la caja es de soporte 1, solo podía cargar una caja con un soporte 1 o podía cargar infinitas cajas de soporte 1. Podía cargar cualquier caja, pero mientras sea solo una caja. No importa el soporte de las demás cajas. El número solo te dice la cantidad de cajas que puede cargar. No te decía el peso de la caja. No. Era la cantidad de cajas que puede tener encima. Por ejemplo, si tú tienes una caja de soporte 1, puedes tener una de 8 aquí arriba. Puedes tener cualquier caja de cualquier soporte, mientras sea solo una. Aquí hay solo una. Si te das cuenta, aquí hay 3. Aquí ya no puedo poner una caja más porque esta caja de soporte 3 se rompe, porque ya está cargando 3 cajas. Y aquí hay 2, que es el máximo para esta caja. 2 cajas. Y lo mismo. Las cajas de soporte 0, pues solo pueden estar en la cima, porque no pueden tener ninguna caja encima. Máximo soporta 0 cajas. Entonces es eso. No sé si Entendí más el problema. Ah, bueno, ¿tienen alguna duda sobre esta idea de solución? Básicamente es probar con algún orden de cajas e ir agarrando la primera mientras puedes ponerla en la caja actual. Si no puedes, formas una nueva torre. Entonces, ¿qué tendrían que hacer para que haciendo esta solución obtengan el mínimo posible? Calculen el mínimo posible. Probar todas las combinaciones posibles. Exacto. Probar todas las permutaciones de las cajas. O, en palabras más normales, probar todos los posibles ordenamientos o órdenes que pueden tener las cajas. ¿Y qué pasa? Si pruebas todos los posibles órdenes, alguno de ellos debe tener el mínimo. Debe ser el orden específico en el que obtengas el mínimo con esta solución. Entonces, ¿qué complejidad tendría eso? ¿Qué complejidad tendría esa solución? Si tienes que probar todos los posibles órdenes y para cada orden que obtengas, tu solución es en ODN, que es recorrer básicamente tu arreglo y hacer el conteo de tus torres. Complejidad factorial. Casi. N por N. No. Se acerca a factorial, pero es un poco más. Estoy hablando de la complejidad total. N a la N. No, bueno, eso ya es mucho más que factorial. Está cerca de n factorial. De una complejidad factorial.
n por n factorial. Exacto. N por n factorial. ¿Por qué es así? El n factorial viene de obtener todas las posibles permutaciones de tus cajas y se multiplica por n porque para cada permutación haces tu cálculo de las torres, que es en O de n. Vas recorriendo tu arreglo y vas contando, vas viendo si puedes meterlo en la torre o si formas una nueva. Entonces, para cada permutación haces este cálculo en O de n. Y eso te queda n por n factorial. Que si se dan cuenta, aquí, bueno, no aquí, en subtareas de la nacional, cajas, el máximo de n es 10. Así que sería 10 por 10 factorial. Y eso te da 10 por 10 factorial. 36 millones. O 3 por 10 a la 6. Que eso sí cabe en un segundo. Es menos de un segundo. Pero esa solución no funciona para esas dos tareas. Solo obtendrías 27 puntos. Y bueno, no funciona porque 100 factorial, apenas 100 factorial se pasa de un segundo. Se pasa mucho más de un segundo. Si no me equivoco, tiene como 180 dígitos, no me acuerdo. Pero es mucho más que 10 a la 8. Y ya. Bueno, esa es la solución para 27 puntos. Simular todas las permutaciones y hacer esta solución de ir formando tus cajas en ODN. Ahora, no voy a implementar eso porque no. Hay que hacer una función para calcular todas las permutaciones y tendría que explicarlo. Así que aún no me sale la explicación de esa función. Pero bueno, vayamos a la solución de 34 y 100 puntos. Bueno, ya conocen la de 61 puntos. Una posible solución de 61 puntos es la de este problema. Pero la solución de 100 puntos para este hace unos pequeños cambios a esa solución. O bueno, de hecho creo que cambia toda la solución. No sé, vamos a ver. La idea es, o sea, sí son pequeños cambios, porque utiliza la idea de ordenar tus cajas. A ver. ¿Qué pasa si ordenas tus cajas? Vamos a ver. Un ejemplo. Bueno, el del total tiene mejores ejemplos. 4, 3, 2, 1, 0. Vamos a poner ese. Bueno, 0, 1. Ah, no, no hay 5. Pero vamos a dejarlo. Ya está, tienes tus cajas ordenadas por resistencia o por soporte. No me acuerdo de la palabra. Entonces, ¿qué quieres hacer? Tú quieres encontrar la mínima cantidad de cajas que puedes formar. Perdón, la mínima cantidad de torres que puedes formar. Ajá, la mínima cantidad de torres que puedes formar con estas cajas. Y bueno, cuando vas formando tus torres, ¿qué es lo que más te conviene? Para para que puedas poner la máxima cantidad de cajas en cierta torre. ¿Qué es lo que Empezar más te por la conviene? última. Empezar por ¿te refieres con la de mayor soporte? Sí,
Eh, pero empiezas y ¿qué haces con esa caja? Con la de mayor soporte. Vas agarrando en orden los demás. Bueno, no, esa solución no da los 100 puntos. Eh, si los quieres agarrar en orden, tendría que ser como la solución de 61 puntos. De, vas agarrando de menor a mayor. Y las de menor es como que las fueras poniendo en la cima de tu pila. Perdón, sí, de tu torre. O sea, vas construyendo de arriba hacia abajo. Pero no, a lo que me refiero es algo similar. Lo que te conviene es que las bases de tus torres sean lo mayor posible. Sean lo mayor posible para que puedan soportar la mayor cantidad de cajas arriba de ella. Entonces es similar a lo que dijiste, solo que la solución de ir agarrando siempre a los mayores no da los 100 puntos. Porque puede que, por ejemplo, pongas un mayor aquí, y luego te quede unos pequeños. eh, te quede unos pequeños que no te dejen aprovechar al máximo el espacio de estos dos mayores que estás utilizando aquí. Entonces lo mejor sería pues que tengas otro mayor aquí que pueda soportar más. O sea, quitas este de aquí y lo utilizas para formar otra posible torre. Porque ¿qué pasa si tienes este mayor aquí? Imaginemos que tienes este mayor aquí y te faltan estas tres. ¿Qué pasa si estas tres no se pueden... eh, bueno, es que eh, no se me ocurre un ejemplo con números. Pero puede ser que al utilizar este mayor aquí, eh, te quede más torres aquí. Pero si lo utilizas en otra parte, pues puedas utilizarlo de manera más óptima. La idea era esa. Pero bueno, lo que nos interesa es que nuestras bases sean lo mayor posible. Entonces, imaginen que queremos formar eh, supongan que ya conocemos la mínima cantidad de torres. Supongan que ya conocemos la respuesta. Y lo que queremos hacer es formar las torres. ¿Qué pasa si nuestra respuesta